El número de refugiados en el mundo aumenta cada año hasta superar la cifra de los 66 millones. Estamos ante la mayor crisis migratoria que ha vivido Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Se agudiza a partir de 2015 con el incremento del flujo sin control de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes económicos. Pero las promesas de acogerles han caído en saco roto en muchos países de la Unión Europea. Tanto que todos los intentos y promesas han sido un fracaso al no saber dar respuesta a los más de 1.300.000 personas que han llegado a Europa en los últimos años. De ellos, más de 1 millón eran solicitantes de asilo. Los conflictos bélicos, la persecución política, la violencia y el hambre provocaron que 3,2 millones de personas tuvieran que abandonar sus países en la primera mitad de 2016, según un informe de ACNUR. Más de la mitad de ellos huyó de la guerra de Siria. Otros se marcharon de Irak, la República Democrática del Congo, Somalia o Sudán del Sur. Sin embargo, los países occidentales han sido incapaces de ofrecer una solución a esta crisis humanitaria. Víctor Ferrer, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Pues en Europa se desarrolló una crisis de refugiados sin precedentes en el 2015, acompañada del incremento de personas que arriesgan sus vidas para cruzar el mar Mediterráneo y alcanzar, a ser posible, unos niveles de seguridad y protección básicos. Más de 1 millón de personas llegaron al sur de Europa con botes, de los cuales un 84% venía de 10 países que producen más refugiados, entre ellos pues Afganistán, Irak y Siria. Pues la mayoría de los recién llegados, al menos 850.000, han cruzado el mar Egeo desde Turquía y hacia Grecia. Durante ese año, cerca de 3.800 personas murieron o fueron reportadas como perdidas en el mar Mediterráneo. Los niños representaron el 31% del total de las llegadas. Muchos de ellos eran niños pues separados de sus padres o no acompañados, que requerían una atención y un cuidado mucho más especiales. Hacemos referencia a esta información porque justo ayer conocimos que una embarcación de la ONG española proactiva Open Arms estaba retenida en el puerto de Sicilia por la justicia italiana. Viajaban con más de 200 náufragos a bordo, todos niños y mujeres. La Fiscalía italiana, concretamente de Catania, la región donde se encuentran, les acusa de fomentar el tráfico de personas y de colaborar con las mafias. El impacto de las crisis que se desató en 2015 se sintió en todo el continente europeo debido a un significativo movimiento continuo desde Grecia hacia países en el oeste y norte de Europa. El tema de los refugiados en ese momento dominó la prensa y la agenda política de todo el mundo, ¿no? Y las crisis pues puso a prueba el sistema europeo común de asilo, el CEAS. Los marcos existentes no pudieron facilitar el manejo de esta crisis o preservar los espacios de protección de manera sostenible, lo que puso en peligro este sistema que fue creado para poder suministrar asilo a quien lo requiriera. Más de 200 millones de solicitudes de asilo fueron presentadas en 38 países europeos durante el 2015, casi 3 veces más que el año anterior, en 2014. De acuerdo con las estadísticas del gobierno europeo, los principales países de origen de los solicitantes fueron, como ya he dicho, Siria, Afganistán e Irak. Los miembros de la Unión Europea recibieron en total 1,3 millón de solicitudes de asilo. Y solo Alemania y Suecia ya aglomeraron el 50% de estas solicitudes. A partir de una propuesta de la Comisión Europea, los estados que la constituyen se pusieron de acuerdo por primera vez para reubicar a 160.000 solicitantes de asilo procedentes de Grecia e Italia en otros países de la Unión Europea antes de septiembre de 2017. Sin embargo, hasta julio de 2016 solamente se había reubicado a 3.000 solicitantes de asilo. Además, expirado ya el plazo, el pasado septiembre de 2017, solo habían sido trasladados 28.200 solicitudes de asilo, lo que supone se refleja en un 18% de las personas acordadas. Las cifras evidencian el fracaso del único compromiso vinculante alcanzado por la Unión Europea para asumir la acogida de las miles de personas que cada día llegaban a Europa durante la llamada crisis de refugiados. Tan solo Malta, cuya cuota era de 137 personas, ha cumplido su palabra. Finlandia se ha quedado cerca con un 92% de personas reubicadas respecto a la cuota establecida en la primera etapa del proceso de reubicación, ya que la segunda etapa de este proceso, de este pacto que se hizo, ni se llegó a iniciar porque había sido un fracaso por completo. Entonces está todo el proceso paralizado.
Al final de la cola se encuentran los estados que mostraron su claro rechazo a los refugiados, como los países del este, cuyos gobernantes han destacado siempre por sus declaraciones xenófobas vertidas sobre estos solicitantes de asilo. Pero no están solos, además también está España, Francia y Austria, que forman parte de los 10 estados con menor índice de cumplimiento de esta cuota de reubicación. Y España, que se comprometió en un total de más de 16.000 solicitudes, solo ha llegado a recibir entre un 11 y un 14% de refugiados que debía trasladar desde Grecia e Italia. E incluso es superada por Rumanía, cuyo gobierno votó en contra de este sistema y de este pacto internacional, y a diferencia del Ejecutivo español, que lo apoyaba íntegramente. Una campaña completamente fallida, por tanto. Ante la inmovilidad de la Unión Europea, algunas ONGs han decidido poner en marcha sus propias acciones para rescatar a estas personas. Una de ellas es la que comentaba hace un instante, Proactiva Open Arms, que ayer vio paralizada una de sus misiones por parte de la justicia italiana. Esta asociación es la única organización no gubernamental de España cuya principal misión es rescatar del mar a los refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza. Nace en Cataluña, de una empresa de socorrismo y salvamento marítimo con una dilatada experiencia en las costas españolas. Para entender un poco más su labor, nos adentramos en los datos que se encuentran ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Durante los 3 primeros meses de 2016, las islas griegas, Lesbos y otras, han sido la principal vía de entrada de más de 150.000 refugiados que han llegado a Europa. El acuerdo que se firmó entre la Unión Europea y Turquía permitía que los refugiados que llegaban a las islas del Egeo sean directamente deportados a Turquía, por lo que, consecuentemente, las vías de entrada a Europa desde Turquía han ido disminuyendo con el tiempo. De esta manera se han ido abriendo nuevas rutas mucho más largas y arriesgadas en el Mediterráneo central. Este trayecto supone, porque además que es mucho más extenso, pues que el número de muertos en esta zona crítica cada vez sea más alto, y por eso nos encontramos hasta en esta crisis tan grave y de un momento tan difícil. Entonces, desde el inicio de 2016 han llegado a las costas italianas unos 130.000 migrantes o refugiados, que es un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. O sea que es una cosa progresiva que va en aumento. Muchos de ellos sumergidos en mentiras, acampadas por estas mafias, y engañados depositan sus últimos ahorros que les quedan, acaban apostando también sus vidas, ¿no? Todo un drama, sin duda ninguna. La labor de Proactiva Open Arms es rescatar aquellos botes que se encuentran perdidos en medio del mar, repletos de personas en estado de supervivencia o incluso al borde de la muerte. Las embarcaciones de esta ONG llevan desde 2015 navegando en busca de estas vidas casi perdidas. Su nave estrella es el buque de lujo Astral, donado por su antiguo dueño, su antiguo propietario, precisamente a esta organización. A mediados de marzo de 2018, esta ONG se vio inmersa en un incidente muy grave cuando un buque de la Guardia Costera libia amenazó con disparar a matar si el barco Open Arms no les entregaba a las mujeres y niños que habían en esta embarcación, ¿no? Hasta se les amenazó de dispararles porque habían rescatado en ese momento en zonas costeras de Libia a una embarcación que había sido había desabordado. Entonces, pues en ese momento hasta incluso se puso por medio las autoridades italianas avisando la Guardia Costera a esta embarcación de que no hiciera esa acción, pero ellos decidieron salvar esas vidas. Ahora parte de sus misiones están paralizadas por haber desobedecido dichas órdenes, y no se sabe hasta cuándo. Los tripulantes de la embarcación y la dirección de la ONG podrían hasta enfrentarse a penas de 4 a 12 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de personas y de asociación criminal. Así mostraba su indignación ante lo sucedido el director de Open Arms, Óscar Camps. Hemos sido víctimas en aguas internacionales de una amenaza, de un ataque y de un abordaje mientras estábamos participando en un rescate con vidas en peligro en aguas internacionales.
Además, también quiso señalar que no es la primera vez que se encontraban con dificultades para actuar, pero que en esta ocasión han pasado de ser víctimas para acabar siendo acusados de delitos muy graves. Es la primera vez que pedimos ayuda al gobierno español para entrar en un puerto europeo, pero no es la primera vez que nos prohíben la entrada en aguas europeas. Ya ha ocurrido anteriormente. Hemos tenido dificultades para llegar a Italia, para encontrar un puerto seguro, para dejar a estas personas rescatadas, a los náufragos rescatados en puerto seguro en Italia. Y hemos pasado de ser víctimas de un ataque a ser acusados por la Fiscalía italiana, por el fiscal de Catania, por el señor Zúcaro, y estamos a la espera de que el juez dé credibilidad a estas acusaciones y realmente nos enfrentamos a penas de 4 a 7 años por facilitar el tráfico de personas, según este fiscal, ¿no? Hoy mismo también denunciaban que la retención de su barco forma parte de una campaña contra las ONGs que actúan en el Mediterráneo, es decir, podría tratarse de un conflicto más político que penal. Esta era la llegada de los cooperantes de la embarcación paralizada. Fue anoche en el aeropuerto del Prat, Barcelona, donde eran recibidos y arropados por sus familiares y compañeros. Justo se conoció la noticia, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, se pronunció en Twitter escribiendo en italiano un mensaje de apoyo a la organización en el que decía: la ciudad de Barcelona tiene un acuerdo de cooperación con Open Arms para ayudar a las personas que arriesgan su vida en el Mediterráneo. Promover la vida no puede ser un crimen. Le pido a Italia que libere al barco confiscado. Su postura ha sido clara y contundente. No se aleja de la reacción de Jordi Évole, que también la difundió mediante las redes y relató: el mundo al revés, los que se dejan la piel para salvar a los que se mueren en el mar detenidos. Posteriormente, junto con Joan Manuel Serrat, ambos se sumaron a la rueda de prensa que dio Òscar Camps al lado de una de sus embarcaciones. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha notificado que ya estaban trabajando para esclarecer la situación de la ONG, por lo que el Consulado de España en Nápoles y el cónsul honorario en Catania ya estaban en contacto con el capitán del barco y la dirección de Open Arms. A ver, nosotros lo que queremos es aclarar la situación. Estamos prestando toda la ayuda necesaria al barco, a su capitán, a los responsables de la ONG, tanto de la embajada como del consulado, de los consulados, Nápoles y Catania, etcétera. Y lo que queremos es que en esa situación cada uno se atenga a las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional y del derecho comunitario. Y cuando aclaremos la situación ya veremos quién es responsable de qué. La situación es de extrema gravedad. Es una desgracia que estas personas, tras sufrir las consecuencias de las guerras y las situaciones trágicas en sus respectivos países, deban embarcarse en un trayecto tan desagradable en el que sus vidas son moneda de cambio en busca de ese futuro, un futuro a compartir con sus familias. La Unión Europea debe reaccionar ya, reaccionar, pero de verdad. Se trata de vidas como la tuya y la mía, José Luis, familias como las nuestras, madres, padres, hermanos, que cada día mueren en medio del mar, en el que todos nos hemos bañado alguna vez. Nosotros por placer, ellos para sobrevivir. No hay más tiempo para esperar. Más de 16.000 personas han muerto ya en el Mediterráneo desde 2014. Tantas y tantas vidas perdidas que no consiguieron huir de este infierno. Gracias, Víctor Ferrer.